Buenos días, buenas tardes, espero que estén bien. Hoy vamos a realizar un nuevo teórico de la materia Teoría de Relaciones Internacionales del Salén de Rosas, y en particular vamos a desarrollar, o vamos a empezar a desarrollar, la aproximación realista, con sus distintas vertientes, a la realidad internacional, ¿no? Al entendimiento de por qué y cómo se dan las interacciones en el sistema internacional. Para empezar, el liberalismo, ¿no? En tanto paraguas que va a englobar a distintas visiones, posee antecedentes que quizás algunos no encuentran tan antiguos como el realismo, aunque es cierto que, por ejemplo, la escuela estoica, ahí en Grecia, en el siglo III, II, antes de nuestra era, puede ser un pionero en el pensamiento liberal. Lo cierto es que la mayoría de los autores que se identifican, que analizan al liberalismo, suelen encontrar los orígenes de esta aproximación a la realidad internacional en el primer lugar en el iluminismo del siglo XVIII, ¿no? Ahí en los 1700, donde hay distintos autores como Locke, como Voltaire, como Adam Smith, como Immanuel Kant, que va a ser uno que vamos a desarrollar, vamos a tener en cuenta porque es muy influyente en el pensamiento, en la evolución del liberalismo. Pero estos distintos autores, provenientes de distintas profesiones, van a tender a considerar al individuo como un ser racional, ¿no? Con una naturaleza que al menos es perfectible, ¿no? Unos individuos que buscan la paz y que también persiguen instituciones o herramientas que les permitan hacer frente a la anarquía, a la violencia del sistema internacional. Una de estas herramientas va a ser precisamente instituciones, ya vamos a ver algunas. Otra será el comercio. El comercio lo van a ver como un elemento pacificador. Posteriormente, en el siglo siguiente, el siglo XIX, va a haber una corriente liberal, tanto en el campo económico-comercial, donde tenemos autores como John Stuart Mill, como también en el ámbito de la política, en el campo del derecho, como destaca aquí la contribución de Jeremy Bentham, alguien que ya hemos mencionado y al cual volveremos a hacer referencia durante esta misma clase. Lo que compartía ese liberalismo era la visión racional y también utilitarista, ¿no? Tanto Stuart Mill como Bentham se lo consideran como utilitarista, ¿no? Buscar la felicidad, por ejemplo, buscar la libertad. Finalmente, y esto ya lo hemos desarrollado en el pasado, vamos a encontrar que el pensamiento liberal, ahí del siglo XX, comienza y abreva también en su evolución en ese idealismo utópico, wilsoniano, que encontramos particularmente en los años inmediatamente posteriores a la Primera Guerra Mundial. Entonces, estos distintos autores, estas distintas contribuciones que le fueron dando forma al liberalismo, tiene un objetivo bastante similar, por ejemplo, el realismo y otras corrientes, ¿no? Encontrar las razones de la guerra y de la paz en el sistema internacional, es decir, consideran, reconocen la situación de anarquía por la ausencia de una autoridad central, un poder de policía, por ejemplo, reconocen la recurrencia de la violencia, a la guerra en el sistema internacional, pero bueno, son mucho más optimistas, si se quiere, que los realistas, tanto los clásicos como los neorrealistas, a la hora de pensar en la posibilidad de la cooperación y de su sostenimiento. Entonces, precisamente, el objetivo central es encontrar, ¿no?, las condiciones, las herramientas, los instrumentos que permitirían esa cooperación, ese sostenimiento y la posibilidad de encontrar la paz, de alcanzarla, de un orden estable, pacífico. Ese orden facilitaría, permitiría, desde una visión utilitarista, si se quiere,
lograr la felicidad de las personas, de los individuos. Y con eso, bueno, vivir más plenamente, dirían ellos. Dedicarse, por ejemplo, al conocimiento, al empleo de racionalidad, que es lo que nos diferencia, según muchos de estos autores, sobre todo los clásicos, de los animales. Aunque bueno, no siempre los animales son peores que nosotros, ¿no? Pensemos en nuestra historia, humanidad. El liberalismo, como ya mencionamos, como vamos a plantear y desarrollar en los próximos minutos, engloba distintas corrientes, distintas aproximaciones a la realidad internacional, distintas maneras de entender y de encontrar herramientas para la paz, para la cooperación. Pero más allá de las diferencias, en general el cuerpo liberal, ¿no? el conjunto de autores que se identifican con esta visión general, comparten ciertos supuestos, ciertas ideas básicas que los unen. Por ejemplo, ¿no? A diferencia del realismo, la visión positiva de la naturaleza humana, ¿no? Sea buena o al menos perfectible, por iniciativa propia o por instituciones. Y esto en parte es factible por la importancia que da la razón, ¿no? La racionalidad. La razón nuevamente es algo que identifica al ser humano y es algo que le permite progresar. Del mismo modo, encuentran que más allá de haber siempre tensiones, siempre algunas diferencias entre grupos de humanos, dentro de un Estado, fuera del mismo, entre los Estados mismos, el sistema internacional, a pesar de esas diferencias, también existen intereses comunes, ¿no? Intereses compartidos. Y esos intereses comunes, esos intereses compartidos, según los autores liberales, favorecen, ¿no? Facilitan la cooperación. No es que automáticamente se da, pero sí la base se encuentra en esos intereses comunes. Entonces, a través de la racionalidad o de la razón, a través de los intereses comunes, a través de diferentes instrumentos, observan la posibilidad de progreso, de evolución, tanto de la naturaleza humana como de las relaciones internacionales, ¿no? Se pueden reformar las relaciones internacionales para hacerlas más cooperativas, menos conflictivas, las relaciones internacionales y el sistema internacional, ¿no? Y ese sistema internacional no va a estar ocupado solamente por estados, es decir, el Estado es un actor central también para el pensamiento liberal, pero ellos asumen una mayor pluralidad de actores, aparte de la figura estatal, y una figura estatal que no es esa caja monolítica, negra, consolidada, unitaria de la visión realista. Tenemos, ¿no? Al individuo en sí, tenemos a organizaciones no gubernamentales, organizaciones internacionales, estatales y no estatales, empresas, ¿no? Burocracias diferentes actuando dentro de un Estado con intereses, objetivos diversos y a veces conflictivos, ¿no? Son más complejos a la hora de pensar en el sistema internacional y sus partes. Por otro lado, pensando en esta posibilidad de la cooperación, en este objetivo de la paz, ellos no son tan definitorios a la hora de pensar una alta y una baja política, como los realistas, ¿no? Los realistas opinaban que por encima de todo, en la agenda temática, ¿no? Relevante del sistema internacional, aquellas cuestiones a la seguridad del Estado iban a monopolizar, ¿no? El debate, las discusiones y las atenciones de los actores, principalmente los Estados, ¿no? Acá la agenda temática es más amplia, ¿no? Hay otras preocupaciones más allá de la seguridad en sí, inclusive en un contexto ya de etapa nuclear, donde la posibilidad o los costos asociados a la posibilidad de la guerra son casi prohibitivos para la mayoría de los actores, bueno, eso deja espacio para una mayor cooperación y a privilegiarse otras cuestiones, inclusive
temas de interés común, por ejemplo, el medio ambiente. Ahora bien, estos son elementos compartidos por la amplia mayoría de autores liberales, ¿no? Más allá de eso, existen diferencias. Vamos a ver algunas clasificaciones de un par de autores, pero sepan de que no todos liberales, por ejemplo, ven como variable principal en el análisis, por ejemplo, la centralidad de las instituciones, ¿no? Que gracias a las normas del sistema internacional el orden es pacífico, como que esa fuera la variable principal. Del mismo modo, no todos liberales ponen tanta atención, como algunos de ellos, a la cuestión del régimen político que posee el Estado o el grupo de Estados que analizan en un contexto histórico determinado, en un contexto geográfico particular, ¿no? Algunos veremos, particularmente en esta clase, la esfera doméstica y el régimen político son fundamentales, ¿no? La variable principal, la variable independiente. Para otros no están así. Finalmente, la interdependencia, sobre todo económica, pero también incluye otros elementos, para algunos teóricos liberales va a ser lo central del análisis, para otros no va a ser tan relevante. Es decir, vamos a ver que hay distintas ramas en liberalismo y algunas ponen el acento en algún elemento en particular, descartando o relativizando, ¿no? Otros en el análisis y viceversa. Entonces, el liberalismo es un gran paraguas y dentro del mismo hay distintas corrientes. Una primera clasificación que podemos tomar en cuenta es la de David Baldwin. Él, dejando de lado los antecedentes del liberalismo, incluyendo la experiencia idealista utópica de la etapa wilsoniana, si se quiere, ¿no? De la etapa inmediatamente posterior a la Primera Guerra Mundial, va a identificar, ¿no? Cuatro variedades, ¿no? Cuatro aproximaciones liberales al sistema internacional, a las relaciones internacionales. Por un lado, lo que él denominó, y muchos otros también, el liberalismo comercial, aquella aproximación que considera, ¿no? que el comercio, la libertad del mismo, la existencia de una economía de mercado capitalista a nivel internacional, favorece un mundo más pacífico, más rico, ¿no? De mayor progreso, aunque sea material. Acá tenemos tanto autores clásicos, como Adam Smith, como John Stuart Mill, como también autores más recientes, actuales, contemporáneos, como Thomas Friedman. Otra variante dentro del liberalismo es lo que se conoce como liberalismo republicano. El mismo, ¿no? que parte principalmente, aunque no únicamente, de la contribución de Immanuel Kant, ahí a fines del siglo XVIII, pero también de autores más recientes como Doyle, como Rousseau, varios más, como Rummel, pone, ¿no? Considera como que lo central a la hora de entender las posibilidades de cooperación y la paz o el conflicto, se encuentra en la esfera doméstica, y en particular en el régimen político que existe dentro de cada Estado. En ese sentido, consideran que las repúblicas, o las democracias liberales, depende de la historia y el autor, le van a poner más el acento, se va a categorizar el sistema político de una manera u otra, ¿no? Ese elemento que hace a los individuos más libres y con mayor incidencia en las decisiones estatales, va a hacer que los estados que adhieran a ese republicanismo o democracia liberal sean más pacíficos. Más pacíficos entre sí, no necesariamente con respecto a aquellas que no ven como democracias o como repúblicas o como democracias liberales. Ese liberalismo republicano, al cual vamos a hablar en pocos minutos, es precisamente aquel en el cual vamos a centrar la mayor parte de esta clase. Por otro lado, David Baldwin también identifica al liberalismo sociológico,
¿no? Esta visión, esta rama del liberalismo, no prioriza tanto el análisis en el Estado, sino sobre todo en los individuos y en los grupos de ellos, ¿no? Pone el acento en la noción de comunidad internacional, ¿no? En cómo los vínculos que se van trazando, estableciendo entre las sociedades, entre los individuos, más allá de las fronteras estatales, ¿no? Vínculos transnacionales, y la interdependencia que favorece esto y que a su vez es retroalimentada por estos vínculos transnacionales, como esto, ¿no? va dando forma, según su perspectiva, a una idea, a una noción de comunidad. Acá tendríamos autores como Deutsch, como Knight y varios otros. Finalmente, Baldwin va a hacer referencia ahí en este texto, en 1993, en el realismo y neoliberalismo, a precisamente esto último, al institucionalismo liberal o neoliberal, que pone el acento en las instituciones, y cómo el mayor o menor grado de institucionalidad, ¿no? del sistema internacional, ¿no? Cuando hay un entramado, una red, una telaraña más o menos fuerte, va a ser determinante a la hora de favorecer la paz o caer en los conflictos, o al menos en la posibilidad de ellos. Este neoliberalismo en relaciones internacionales, que tiene como unos autores centrales a Keohane, va a ser analizado más adelante, ¿no? En dos clases, según el programa. Esta es una aproximación, una manera de podemos clasificar la diversidad y también la riqueza, ¿no? que existe dentro del liberalismo, pero también tenemos, si ustedes poseen como texto obligatorio, la contribución de Andrew Moravcsik, quien busca, ¿no? plantear el realismo como una teoría más desarrollada de lo que se venía haciendo hasta ese entonces, ¿no? darle una mayor cientificidad, si era posible. Y Moravcsik va a considerar al realismo, al igual que otros autores, como una teoría, una aproximación que se da desde abajo hacia arriba. No todos liberales ven necesariamente de abajo hacia arriba, pero Moravcsik y otros sí. ¿Por qué? Porque se concentra en los individuos y los grupos sociales. En particular, ¿no? va a resaltar la importancia de que tienen las interacciones, las relaciones, los vínculos que se dan entre los estados y sus sociedades. Esos vínculos van a ser en buena manera determinantes del comportamiento internacional de esos estados. Esto lo presenta a través de tres grandes supuestos. Por un lado, la primacía de los actores sociales, ¿no? de los individuos, de los grupos compuestos por esos individuos dentro de una sociedad. Esos individuos buscan intereses, ¿no? buscan de manera racional maximizar sus ganancias, limitar sus pérdidas, los costos que sobrellevan, y ¿no? son determinantes en el funcionamiento de un Estado y en su comportamiento internacional. Por otro lado, otro supuesto fundamental para Moravcsik es el que se vincula a la representación y las preferencias estatales. En ese sentido, ¿no? esta vinculación entre sociedad y Estado, bueno, no se da de toda la sociedad hacia el Estado, sino generalmente un Estado, a nivel doméstico y a nivel internacional, está representando una muestra de esa sociedad, una coalición entre distintos sectores de la misma, ¿no? Pensemos en un gobierno asume con el apoyo de parte de la sociedad e impulsa una agenda que supuestamente va a priorizar los intereses, ¿no? las visiones de esa parte de la sociedad que votó por ese gobierno. Si hay nuevas elecciones y
y ese partido, coalición de partidos, pierde, asumirá otro gobierno con otro vínculo diferente, ¿no? Porque va a representar a otro conjunto distinto de individuos, de grupos, al que representaba el gobierno previo, ¿no? Eso explica también, ¿no?, los cambios a nivel doméstico, pero también a nivel internacional, ¿no? El Estado representa a un conjunto de la sociedad. Y esa representación se modifica, ¿no? Más fácil en gobiernos democráticos que obviamente en dictaduras o en autocracias donde, por ejemplo, en Corea del Norte es hereditario, básicamente, el poder de momento. Entonces no hay grandes cambios hacia adentro y hacia afuera de ese estado, de su comportamiento. Entonces, ¿no? Ese conjunto dentro de la sociedad que ve sus intereses reflejados en el Estado va a permitir entender por qué y cómo actúan los mismos. Por otro lado, tenemos un tercer supuesto central para Moravcsik a la hora de entender la relación entre los estados y las sociedades y cómo esto se refleja a nivel internacional, que es precisamente lo que denominan interdependencia y sistema internacional. En ese particular elemento, ¿no?, esfera, área de atención, va a señalar que el comportamiento de los estados a nivel internacional está determinado por la configuración de preferencias estatales interdependientes. Es decir, el Estado va a reflejar a nivel internacional un conjunto de intereses, ¿no?, de valores, de representaciones políticas de su propia sociedad, no de todas, sino nuevamente de alguna parte de la misma, sale al sistema internacional y ahí se va a encontrar con otras, ¿no?, preferencias estatales, ¿no?, con otras representaciones de otros estados respecto a sus propias sociedades, con sus intereses, con sus valores, con su manera de representar políticamente los mismos. Entonces, en esa interdependencia entre preferencias estatales interdependientes, ¿no?, están en juego constante, se pueden dar distintos tipos de relaciones. Por ejemplo, de coexistencia, donde o no hay conflicto o es bastante pequeño, reducido, se puede resolver pacíficamente. Puede haber una relación interdependiente de conflicto, donde precisamente vivimos un juego de suma cero, donde lo que gana uno lo pierde el otro, por ejemplo, a nivel seguridad, a nivel ganancias económicas o comerciales. O, frente a la posibilidad de conflicto, y para evitar que esto se concrete, lo que pueden darse son relaciones de cooperación, ¿no? La cooperación viene en buena medida incentivada ante la posibilidad de un conflicto, o de la existencia del mismo, para evitar que se agrave, para buscar resolverlo. En esa situación, lo que se daría, ¿no?, si hay un cierto consenso, cierto equilibrio entre las partes que cooperan, que negocian, que buscan resolver sus diferencias, o evitar que surjan, sería un juego de suma positiva, ¿no?, donde, ¿no?, es algo mucho más equilibrado, donde no necesariamente lo que gana uno pierde el otro, sino que ambos pueden ganar por la situación interdependiente en la que están. Entonces, para sintetizar, y obviamente esto lo pueden profundizar en sus respectivos prácticos, los intereses individuales y de los grupos sociales, ¿no?, dentro de un Estado, se traducen en intereses estatales. ¿A través de qué? De la representación política, ¿no? Cuando esa representación política sea más abarcativa, bueno, representará mayor cantidad de intereses de grupos, de individuos. Cuando sea más reducida, bueno, son menos las personas que deciden y a quienes el Estado, el gobierno, le debe cierta lealtad o cierta responsabilidad. Esos intereses estatales que surgen, ¿no?, de esta interacción entre el Estado y la sociedad o parte de la misma, se traducen en políticas y comportamientos estatales a nivel internacional. Y en ese sistema internacional se van a encontrar con otros intereses, con otras políticas, con otras representaciones de valores, de intereses de otros estados, ¿no? Y ahí, bueno, se va a dar
esa relación de coexistencia, de conflicto o de cooperación. Entonces, Baldwin habló de 4 grandes corrientes o variantes dentro de la teoría liberal. Moravcsik va a hablar de 3 principales. Lo que él denominó liberalismo ideacional, ¿no? Como ahí se plantea, se enfoca en la compatibilidad de las preferencias sociales, ¿no? A través de beneficios colectivos. Y esas identidades, esas ideas, surgen sobre todo favorecidas por la geopolítica, las fronteras geográficas, por los procesos de toma de decisiones en la política y la regulación socioeconómica de una sociedad. Es decir, dentro de una sociedad constantemente se está debatiendo cómo debe ordenarse la misma, ¿no? Cómo debe ser la representación política, cómo debe jugarse el juego político, y cómo debe ser, por ejemplo, el modelo de desarrollo, modelo económico, ¿no? Constantemente esto está en juego, puede tener cierta constancia, cierta continuidad en el tiempo, puede, ¿no?, cambiar cada tanto en función también de los cambios a nivel gobierno, a nivel coalición de intereses que lleven una determinada posición a ejercer, por ejemplo, el Ejecutivo en un Estado. Entonces, esa configuración doméstica, ese resultado de la interacción de identidades sociales, de valores, dentro de la sociedad y en su relación con el Estado, determinan las preferencias estatales, determinan las maneras de encarar distintos elementos vinculados a la política, a la economía, a nivel doméstico y también a nivel internacional. Y en consecuencia, ¿no?, de ese juego, de esa interacción y de los resultados, van a darse, ¿no?, posibilidades de cooperación o de conflicto. Por otro lado, tenemos el liberalismo comercial, ¿no? Para esta visión, para esta corriente dentro del liberalismo que destaca Moravcsik, ¿no?, los incentivos del mercado son fundamentales, ¿no? Los beneficios, los costos, las ventajas, las desventajas que trae aparejado el comercio, la economía a nivel doméstico y global, van a ser determinantes en las preferencias que terminen surgiendo de la interacción existente dentro de una sociedad y a nivel internacional. En consecuencia, van a explicar que las mismas surgen, ¿no?, de los costos, de los beneficios, de los cambios que se dan en el sistema internacional. Si en un momento determinado el comercio se ve que trae aparejado más costos que beneficios, por ejemplo, no sé, un acuerdo de libre comercio con China o con Estados Unidos, que termine por desarticular, destruir nuestra economía, bueno, obviamente, si esto se considera que puede ocurrir, amplios sectores de la sociedad, inclusive uniones industriales, van a tender a oponerse. O van a buscar retrasar cualquier negociación en este campo hasta que la situación económica mejore, hasta que las empresas o la economía en general doméstica esté más fuerte. Pensemos, ¿no?, algunas idas y vueltas recientes en torno al Mercosur, sobre si nos ausentamos de las negociaciones, ustedes negocien, después vemos, o si por el contrario, como finalmente termina ocurriendo, ok, vamos a participar, pero tratemos de tener un freno de mano apretado, tratemos de ir más lento, tratemos de pensar las consecuencias no solamente positivas, sino negativas, que puede favorecer un acuerdo de libre comercio con alguno de los países con los cuales se estaba negociando. Entonces, ¿no?, los cambios, las ventajas o desventajas que se observan a nivel comercial favorecen o incentivan determinadas preferencias estatales, que representan nuevamente a parte de la sociedad, sin lugar a dudas, no todas. Finalmente, Moravcsik
encuentra una tercera rama central del pensamiento de la teoría liberal, que sería el liberalismo republicano, donde el acento está dado por la representación política, ¿no? Cómo se acuerdan las políticas estatales, las preferencias, ¿no? Cuáles son los actores o individuos, grupos que participan en las decisiones, ¿no? Cuáles intereses son representados. Nuevamente, cuando más abierto sea un sistema político, cuando más participación haya de distintos sectores de la sociedad, bueno, un Estado debería aspirar a ser lo más representativo de ese conjunto de participantes. No siempre es posible, realmente se prioriza la coalición que le permitió arribar al poder, por ejemplo, una democracia, pero cuanto más abierto, hay más posibilidades de que una sociedad, más en su conjunto, se vea representada por esas preferencias estatales. Entonces, la cuestión, el foco nuevamente está en la representación política. Y dentro del liberal, y en particular del liberalismo republicano, ¿no? Va a ver que precisamente la república o la democracia liberal, más en detalle, facilitarían un escenario para una paz, ¿no? Para una mayor cooperación entre las unidades, ¿no? Dentro de esto estará el liberalismo o la teoría de la paz democrática, que vamos a ver en unos minutos. Entonces, todas estas tres variantes consideran que la acción estatal se basa en las preferencias. Ahora bien, ¿qué determina la preferencia? ¿No? Lo que plantea el liberalismo ideacional, lo que pone el acento del liberalismo comercial o el republicano, ¿no? Priorizan distintos elementos a la hora de pensar en cómo se determinan esas preferencias estatales. Entonces, liberalismo es un gran paraguas, dentro del mismo hay distintas corrientes que priorizan como el independiente o central en el análisis determinados elementos o un elemento particular y descartan o minimizan otros. Eso lleva a un pluralismo teórico que Moravcsik considera que le otorga al liberalismo como paraguas una gran flexibilidad a la hora de tratar de entender, ¿no? A veces combinando algunas de estas aproximaciones diversas, las preferencias y las políticas estatales, ¿no? Por cómo se deciden y cómo se sostienen o cambian. Lo mismo ocurre no solamente con los estados, entender por qué toman cierta decisión y por qué los mantienen o lo cambian, sino también facilitaría, según la visión de Moravcsik, comprender cómo se daría un cambio estructural en el sistema internacional moderno, ¿no? A diferencia de lo que plantea el realismo, que es más acotado en mucho sentido, en relación o en comparación al liberalismo. Entonces, en la clase de hoy, como dijimos, vamos a poner el acento en una de estas ramas, el liberalismo internacional o el liberalismo republicano, en particular la teoría de la paz democrática, mientras que en las próximas dos vamos a desarrollar otras aproximaciones, interdependencia compleja, el neoliberalismo, a nivel de teoría de relaciones internacionales. Y el liberalismo internacional o republicano, ¿no? Tiene autores clásicos que le fueron dando forma, y autores que quizás no se identifican con la teoría liberal, son muy previos a la formulación de la misma, al menos en relación a autores clásicos, pero que contribuyen a reflexionar, a pensar cómo sería posible la paz en el sistema internacional, más allá de la posibilidad de conflicto, ¿no? Porque con el conflicto está. La cuestión es que ese conflicto se ha resuelto pacíficamente con un uso limitado de la fuerza.
Y un autor que algunos liberales han tomado en cuenta es Dante Alighieri, ¿no? El padre de la lengua italiana. Él escribió ahí a principios del siglo XIV, 1313, La monarquía, ¿no? O de monarquía, o de la monarquía, ¿no? Llámelo como quieran. Y eso, lo que plantea Dante ahí, es la posibilidad de que podamos alcanzar una organización internacional, ¿no? La creación de una organización internacional, que él habla más de un gobierno universal, una monarquía universal, que permita hacer cumplir la paz. Lo que facilitaría esto, a cumplir la paz, hacer un orden pacífico, es que la raza humana, que la humanidad, podría alcanzar su propósito, que él ve en el conocimiento, en el uso, el aprovechar la razón para el conocimiento, ¿no? Entonces, gobierno universal, razón, ¿no? Paz. Son elementos que hacen que algunos autores liberales se refieran a Dante Alighieri como algún antecedente o como una contribución inicial, pionera, al pensamiento liberal posterior. Otros autores que son importantes a la hora de pensar en la paz y en cómo puede organizarse el sistema internacional para favorecer la misma y limitar el conflicto, sobre todo la guerra, serían el abad de Saint-Pierre, un jesuita, diplomático, participó, por ejemplo, en las negociaciones del Tratado de Utrecht de 1713 sobre la sucesión española, y la guerra, digamos, europea que se desarrolló por ella. Y él en 1712, ¿no? Publica un proyecto para hacer la paz perpetua en Europa. Y ahí, ciertamente visionario, planteó la posibilidad de una suerte de Unión Europea, que iba a estar compuesta por estados independientes y autónomos. Es decir, la soberanía, que ya venía formándose desde la época de Westfalia, de algunas décadas previas, 1648, no se iba supuestamente a poner en riesgo, ¿no? Los estados voluntariamente, y preservando su autonomía, iban a integrar una suerte de Unión Europea con un consejo permanente que iba a estar compuesto por 18 estados de la época, ¿no? Eso iba a permitir, digamos, la estabilidad, la resolución pacífica de los conflictos, ¿no? El debate, la cooperación. De hecho, ciertas ideas de este abad de Saint-Pierre van a ser tomados posteriormente por ejemplo, Jean-Jacques Rousseau. A veces compartiendo algunas ideas, a veces criticando las mismas. De hecho, Rousseau a veces se lo encolumna más con el pensamiento realista que liberal, pero tiene algunos escritos que ameritarían ser considerados. Pero bueno, no lo hacemos acá para no extendernos y volver demasiado compleja la aproximación a esta visión liberal. Otro autor que amerita ser considerado es, y ya ha sido mencionado en algunas clases previas, Jeremy Bentham, ¿no? Una persona muy, muy interesante en su desarrollo académico, personal, en sus contribuciones a distintas áreas del conocimiento. Y en particular, él plantea en una publicación denominada Plan para una Paz Universal y Perpetua, de 1789, ¿no? Mismo año de la Revolución Francesa, planteaba, ¿no?, la necesidad de la creación de una confederación y un tribunal de justicia europeo, ¿no? Como una manera de favorecer la estabilidad, la paz, la limitación del uso de la violencia. A la vez consideraba necesaria reconocer la igualdad entre las naciones, ¿no?, igualdad soberana, más allá de diferencias de poder. Incentivar la diplomacia pública para disminuir la desconfianza, la incertidumbre que primaba en el sistema internacional, en lo que es europeo de ese entonces. También abogaba por el desarme, por la renuncia a las colonias, ¿no? Rechazaba las guerras coloniales, de hecho. Y planteaba que el uso de la fuerza, de la guerra, debía ser
básicamente como herramienta defensiva frente a la agresión de otros, ¿no? O sea, la agresión debía ser condenada y el uso de fuerza legal debía estar limitada a un uso defensivo. Del mismo modo, Jeremy Bentham fue la persona que acuñó el concepto, el nombre, ¿no?, de derecho internacional, o incluso la palabra internacional, en uno de sus escritos. Y pensaba que desde la razón existía un interés de los estados, y estados constitucionales hablaba, ¿no?, de adherir a un derecho internacional en sus políticas exteriores, nuevamente para hacerlas más predecibles, más transparentes, para favorecer la cooperación y para reducir el conflicto. Entonces, Jeremy Bentham es un autor muy importante en los orígenes del liberalismo. Y tanto Bentham como, inclusive, por más que no se encuentre tan claramente dentro de la visión liberal, Rousseau o Locke, van a ser autores que influyen en el pensamiento de Immanuel Kant, ¿no? Cuando, en particular, publica ese texto corto que ustedes tienen como recomendado, y precisamente les recomiendo leerlo porque no es muy extenso, y es interesante para entender mejor los orígenes del liberalismo y encontrar elementos que después se van a ver buscados traducir a la realidad, ¿no? Kant va a presentar una visión moral de las relaciones internacionales, del comportamiento de sus unidades, de cómo debían desarrollarse la diplomacia, y también cosmopolita, de cómo debía aspirarse a expandir ciertos principios, ciertos elementos. Entonces, vamos a partir de aquí a centrarnos un poco en Kant y cómo sus ideas repercuten, como planteamos ya en una clase previa, en el idealismo wilsoniano y mucho más recientemente en esta teoría de la paz democrática que va a concitar nuestra particular atención en esta clase. Entonces, Kant es un autor central para relaciones internacionales. De hecho, si recuerdan la primera clase, cuando hablamos de las tres grandes tradiciones de pensamiento que presentó White, una de ellas era la kantiana, ¿no?, la revolucionista, ¿no?, que veía el cambio posible, la evolución en el sistema internacional. Y Kant consideraba que para alcanzar la paz, y la sostenibilidad de la misma, lo más efectivo era favorecer el crecimiento de las repúblicas, ¿no?, la consolidación de las mismas. ¿Por qué? Porque las repúblicas, ¿no?, con una división de poderes, con todos los individuos, todas las personas por debajo de una ley común, ¿no?, esto iba a hacer que esos estados republicanos representaran, ¿no?, la voluntad popular, ¿no? Ya las preferencias estatales no iban a ser decididas por una persona, un grupo muy reducido de personas, sino, ¿no?, por buena parte de la sociedad. Y como el individuo, según la perspectiva liberal, es racional, busca maximizar su beneficio, busca, digamos, sobrevivir obviamente, pero con un mejor pasar, esos individuos racionales iban mayormente a oponerse, por ejemplo, a las guerras. ¿Por qué? Porque en una guerra quien paga el plato, quien paga el costo, quien paga a veces con la vida, son los individuos a pie, digamos, ¿no? Son los integrantes de la sociedad y no necesariamente, y los que están abajo, en el medio, y no necesariamente los que están arriba, no los gobernantes, ¿no? Los gobernantes son los últimos generalmente en pagar, si es que lo pagan, los costos de una guerra. Entonces, si había una representación republicana en esos estados, ¿no?, la guerra iba a ser progresivamente menor como fenómeno en las relaciones internacionales. Del mismo modo, considera que esos conflictos se daban sobre todo por intereses de ciertos grupos, por los intereses egoístas de algunas élites o de algún monarca en particular,
y que reduciendo la incidencia de esas élites o de esos monarcas, de esos gobernantas, podía encontrarse y podía favorecerse la armonía de intereses entre los humanos, ¿no? Y entre las sociedades de distintos estados. A través del reconocimiento de sus intereses comunes, a través de un mayor diálogo, mayor cooperación, de trabajar en las causas del conflicto y en buscar incentivar las razones para la paz, se iba a dar una transformación de la naturaleza humana. Iba a haber un mejoramiento de la misma. Y eso iba a hacer que la sociedad internacional fuera posible y fuera pacífica, ¿no? Tenía un fe en el progreso, tanto en la naturaleza humana como, como el sistema o sociedades internacionales. De hecho, Rousseau también tenía una visión perfectible de la naturaleza humana. Por eso Rousseau es una de las contribuciones en el pensamiento de Kant. Entonces, como vamos a ver ahora enumerando, aunque sea los artículos preliminares y definitivos de su obra La Paz Perpetua, vamos a ver cómo Kant consideró que el gobierno democrático, o más bien republicano, ¿no? Kant, al igual que por ejemplo Aristóteles, desconfiaba de la democracia como reflejo de los intereses de la mayoría, porque eso podía llevar a la dictadura precisamente la mayoría sobre la minoría. ¿No? De la visión casi monopólica sobre los intereses particulares, específicos y diferenciados de ciertas minorías políticas o religiosas, o del tipo que sea, ideológicas, sexuales, lo que sea. No habla de minorías sexuales, como sí hablaba Bentham, pero ¿no? Él no confiaba del todo en la democracia, ¿no? Entonces, cuando pensemos en Kant, él habla de repúblicas. Cuando pensamos en la teoría de paz democrática, precisamente se habla más de democracia. Democracias republicanas. No la del Congo, sino democracias republicanas en serio. Entonces, el tipo de gobierno republicano para Kant, democrático, republicano, liberal para la evolución del pensamiento kantiano en otros autores, la interdependencia económica y el derecho internacional serían medios para superar la incertidumbre de la anarquía, ¿no? Las situaciones, los limitantes que plantea el sistema internacional. Entonces, en ese texto sobre la paz perpetua de 1795, que nuevamente es sobre república, no es sobre democracia, pero se entiende por el contexto y por el pensamiento de Kant en ese entonces, pensemos, ¿no? 1795, primeros años de la Revolución Francesa, el terror, ¿no? La destrucción inicial, ¿no? Los grandes ajusticiamientos de un montón de gente, ¿no? Kant prefería una república antes que una democracia de voluntad de la mayoría. Entonces, Kant primero plantea una serie de artículos preliminares, que lo vamos a enumerar porque nuevamente son importantes para entender el idealismo wilsoniano y también algunos elementos posteriores, tanto de la realidad como de la teoría, ¿no? Por ejemplo en el siglo XX. Plantea como primer artículo que no debe considerarse válido ningún tratado de paz que se haya celebrado con la reserva secreta sobre alguna causa de guerra en el futuro, ¿no? No la diplomacia secreta. Precisamente la diplomacia secreta era responsable de una gran cantidad de conflictos, entre ellas, por ejemplo, en el siglo XX, la Primera Guerra, ¿no? Las alianzas secretas que se habían establecido entre distintos poderes del concierto europeo favorecieron, ¿no? Que se terminara en una guerra mundial. Ningún Estado independiente podrá ser adquirido por otro mediante herencia, permuta, compra o donación, lo cual era muy común en la época, pero bueno, eso favorecía la incertidumbre, la inestabilidad, creciente rechazo de los pueblos que estaban sujetos a esas compras, herencias, intercambios, etc., que era muy común nuevamente en el concierto europeo en esos siglos. Los ejércitos permanentes deben desaparecer totalmente con el tiempo, ¿no? Reducir los ejércitos, reducir las armas o el desarrollo de las armas que poseen, ¿no? El principio que obviamente se observa
en las últimas décadas, en buena parte del siglo XX, de hecho, sobre todo luego de la Segunda Guerra Mundial. Entonces, la realidad demuestra que era un interés teórico que ameritaba perseguirse. No debe emitirse deuda pública en relación con los asuntos de política exterior, ¿no? Evitar grandes presupuestos militares, evitar endeudarse, sea para desarrollar un ejército relevante, sea para cuestiones de orden doméstico, aparte de lo militar o de la seguridad, porque esto, bueno, como les decía, puede favorecer bancarrota, la excesiva deuda, bancarrotas propias o ajenas, ¿no? Entrar en default. Los argentinos somos amigos, parece, del default, porque tuvimos como 10 o más. Esperemos que nos trae aparejado los próximos meses o semanas, pero endeudarse en demasía favorece las posibilidades de conflicto, bancarrotas propias y ajenas. Ningún Estado debe inmiscuirse por la fuerza en la constitución y gobierno de otro, ¿no? Aquí hace referencia a lo que sería el principio de no intervención. A la no intervención de un Estado en los intereses de otro, de manera directa o indirecta. La primera región, ¿no? Como dato interesante, la primera región donde se asumió, ¿no? Se reconoció este principio como parte del derecho internacional fue en las Américas, ¿no? En particular en la Conferencia Panamericana de Montevideo en 1933, donde, favorecidos por la política del buen vecino, que venía impulsando el presidente Roosevelt, Franklin Delano Roosevelt, ¿no? La comunidad panamericana de ese entonces, ¿no? Hizo parte del derecho internacional americano el principio de no intervención, antes que, por ejemplo, la Sociedad de Naciones, o antes que Naciones Unidas, o antes de muchos otros instrumentos u organizaciones. Entonces, el principio de no intervención, porque bueno, si las partes se abstienen de intervenir en los asuntos de otras, también se reduce la posibilidad de conflicto. Por último, ningún Estado en guerra con otro debe permitirse tales hostilidades que hagan imposible la confianza mutua en la paz futura, ¿no? O sea, evitar, ¿no? Durante la guerra realizar determinadas acciones, impulsar determinadas estrategias que provoquen un daño tan grave, que sean vistas como tan inmorales, que dejen tal herida abierta en los afectados por estas políticas o estas estrategias o acciones, que hagan que la paz sea muy difícil de sostener, porque hay una búsqueda o de venganza, o se mantiene mucha desconfianza sobre aquel actor, aquel Estado, que actuó de esa determinada manera. Entonces, la comunidad internacional va a ver que esto es así. De hecho, todavía al día de hoy, las acciones, por ejemplo, desarrolladas por Japón en la etapa previa a la Segunda Guerra Mundial y durante esa contienda, por ejemplo, pensemos en la matanza en Nanjing, en China, pero también la explotación sexual de chinas y coreanas, ¿no? El uso de experimentos de distintos tipos sobre prisioneros de guerra o sobre civiles indefensos. Por ejemplo, se dio el caso de oficiales japoneses que con sus katanas, ¿no? Con sus espadas, competían a ver cuántas cabezas cada uno cortaba más, de personas vivas. Bueno, eso hace que varias décadas después de la Segunda Guerra Mundial, con un Japón, dependiendo del momento de gobierno, ¿no? Tratando de trabajar el soft power, ¿no? Tratando de mejorar el diálogo, de ayudar a otros estados, de contribuir, por ejemplo, al presupuesto de Naciones Unidas de manera muy importante, siguen habiendo estados en la región, estados vecinos, como precisamente Japón, como precisamente China, que siguen desconfiando y siguen resintiendo lo que hizo Japón ya hace, ¿no? 70 o más años atrás. De mismo modo, llamaba a evitar el sufrimiento indiscriminado, a evitar el empleo de ciertas armas que produzcan daños entre las sociedades, que hagan nuevamente el sostenimiento de una paz difícil al futuro. Y esto es algo que incluso es previo en algún sentido a el mismo Kant. Por ejemplo, el Acuerdo de Estrasburgo de 1675 entre lo que sería Francia y
lo que hoy en día sería Alemania, prohibía el uso de balas tóxicas, por ejemplo, ¿no? Por el daño, ¿no? El sufrimiento, no es que te mataban, ¿no? Te iban contaminando de adentro y sufrías una agonía muy dura, muy extensa. Entonces, bueno, evitemos eso, ¿no? Porque eso después te da una sed de revancha, un rechazo a la posibilidad de acercar posiciones con aquella parte que realizó este tipo de acciones, ¿no? Por ejemplo, ¿no? El uso de armas químicas, biológicas o armas nucleares, ¿no? Evitar el sufrimiento innecesario, masivo o que atenta contra las sociedades civiles y no solamente contra el personal armado, ¿no? Estos son artículos preliminares que pensó Kant en ese contexto y que sirven para evitar o reducir al menos la posibilidad de conflicto violento, de guerra. Y como vimos, ¿no? Muchos de estos van a ser retomados y buscados aplicar en la realidad por distintas personas a futuro. Por su parte, los artículos definitivos, las bases para construir la paz, ¿no? Los preliminares sientan, ¿no? Limitan el conflicto, ¿no? Pero sobre esa limitación o eliminación del conflicto hay que construir la paz, ¿no? La paz no es solamente la ausencia de guerra, diría algún autor. Entonces, las bases para construir la paz para Kant son básicamente tres. Él va a plantear que la constitución civil de todo Estado debe ser republicana, donde normalmente hay una división de poderes, donde están todos debajo de un mismo paraguas legal, donde generalmente se favorece la consulta entre buena parte de la sociedad a la hora de ir a la guerra, por ejemplo. Por otro lado, otra base sería que el derecho de gentes, que la ley de las naciones, que el derecho internacional, si lo quieren, debía fundarse, debía basarse en una federación de estados libres, ¿no? Al igual que Bentham, hablaba de una federación, ¿no? De un grupo de estados que compartían ciertas características domésticas, sobre todo un sistema republicano, y que voluntariamente, ¿no? Y en una situación de igualdad, ingresaron en esta federación, en esta zona de paz. ¿Por qué? Porque dentro de esta federación de estados compartiendo el mismo ordenamiento político, republicano, ¿no? Se iban a resolver a través de la negociación, del debate, del consenso, de las diferencias. Entonces, es una federación. Él rechaza, al igual que otros liberales, a diferencia de Dante, por ejemplo, que no es liberal, pero planteaba esta otra solución. Kant no ve útil, llegado el caso, y además lo ve muy difícil, un Estado mundial. O sea, rechaza una suerte de super leviatán, porque ahí lo que se estructuraría es una relación de unos sobre otros, ¿no? El gobierno mundial por sobre el resto de las unidades. Acá la idea es que haya una horizontalidad entre las partes de esa federación que favorecería la zona de paz. Por último, el último pilar, si se quiere, de la paz, es que el derecho cosmopolita debe limitarse a las condiciones de la hospitalidad universal, ¿no? Acá lo que hablaba era de que las personas que llegaran a otro territorio, a otro estado, no sean tratadas de manera agresiva, simplemente por ser de otros países, de otros estados, ¿no? Permitirles a ellos ingresar, permitirles, si quieren, porque era voluntario, comerciar. Y eso, ¿no? Ese derecho internacional, esa creciente interrelación de intercambio de personas y de bienes, ¿no? Y va a sumar incentivos morales, riqueza, mayor bienestar, mayor acceso a bienes de diferentes países, mayor posibilidad de insertar en otros estados mis propios productos, ¿no? Y va a incentivar los compromisos morales con la república, con la negociación, con la zona de paz, y va a favorecer, ¿no? El fortalecimiento. De hecho, Bruce Rousset, uno de los autores que ya a fines del siglo XX adherirán a la teoría de la paz democrática, va a referirse a estas bases como el triángulo kantiano, ¿no? Que sería, ¿no? La Organización Internacional o la Federación de Estados Libres,
el derecho internacional e interdependencia. Interdependencia, organización internacional y democracia. Entonces, en esa aproximación, la República de Kant o la democracia de pensadores posteriores va a ser la variable independiente, ¿no? Ese factor doméstico, el ordenamiento político, va a ser la clave a la hora de posibilitar la cooperación y disminuir el conflicto. Y alcanzar la paz, ¿no? Y ese pensamiento entonces va a ser continuado, va a ser profundizado y va a buscar ser concretado por distintas personas, líderes de diversos países. Por ejemplo, Kant. Esta filmina ustedes lo tienen, ¿no? Ya la vimos en la segunda clase, si mal no recuerdo, pero, ¿no? Para no tengan que ir a ver el video ese de vuelta, ¿no? Acá está, ¿no? Cómo Wilson, favorecido por un contexto inmediatamente posterior a la Primera Guerra Mundial, ¿no? El optimismo sobre que era posible a través de la razón y de la expansión de la democracia y de la interdependencia, favorecer la paz. Bueno, ven cómo Wilson trató de llevar a la realidad algunos de los pensamientos o postulados kantianos. También, como señalamos en esa oportunidad, en esa clase, lamentablemente ese idealismo wilsoniano, ese idealismo utópico, como lo criticó el realismo en los 30, choca contra una realidad, con un contexto que evoluciona a una creciente conflictividad entre las unidades, una creciente agresividad de estados más poderosos sobre más débiles, y a un aumento de la incapacidad de las normas internacionales y de las organizaciones, sobre todo la Liga o Sociedad de Naciones, para hacerle frente. Entonces el contexto favorece que ese idealismo, basado en buena medida en contribuciones de Kant, caiga, no necesariamente en el olvido, pero que sí pase a ocupar un lugar muy marginal en las próximas décadas en el pensamiento, en la reflexión, en el estudio de las relaciones internacionales. Esto va a empezar a cambiar cuando el contexto internacional también favorezca ese renacimiento o reformulación del pensamiento kantiano. Ya que estamos con Wilson, para ver cómo en los 14 puntos, ¿no? El discurso que da Wilson en el Congreso norteamericano ahí en enero del 18, en el discurso de la Unión, donde plantea cómo debería ser el orden internacional post Gran Guerra, o lo que sería la Primera Guerra Mundial, que la cual todavía no había terminado, ahí en enero del 18, ¿no? Y Wilson habla de no diplomacia secreta, de la libertad de navegación, que favorecería el comercio, especialmente también apunta a reducir las tarifas, las barreras económicas al comercio, a favorecer de esta manera la interdependencia, a reducir los armamentos nacionales, a favorecer el desarme, la eliminación de ciertas armas. Pone el foco en la autodeterminación de los pueblos y cómo los estados deben reflejar a esos pueblos. Entonces, favorece o busca favorecer la autonomía de diversas naciones, ¿no? Se referirá a Bélgica, al Imperio Austrohúngaro, a los Balcanes, a las naciones no turcas del Imperio Otomano, por ejemplo los armenios. Hablará de la recreación de Polonia, ¿no? Hablará de diferentes pueblos que debían ser representados por estados particulares. Y en el punto 14, el último punto, hacía referencia a la necesidad de crear una asociación general de naciones que garantizara la independencia política, la integridad territorial de todos los estados, los grandes y los pequeños, ¿no? Que castigara a los agresores.
Esto sería, ya en el contexto de fin de la Primera Guerra Mundial, del Tratado de Versalles, en la sociedad o liga de naciones. Lamentablemente va a fracasar por distintos motivos, entre ellos que el mismo Estados Unidos, que podía servir como respaldo, como guardián de ese orden normativo, no va a querer participar del mismo, ¿no? Se va a aislar de esa posibilidad. No del mundo, porque va a seguir interviniendo, por ejemplo, en América Latina y en otras regiones, pero sí sobre todo del concierto europeo y de esa iniciativa de la Sociedad de Naciones. Entonces, cae la Sociedad de Naciones, cae la relevancia del pensamiento idealista o de la rama del liberalismo que pone el acento en la república o en la democracia como sostén de la paz. Pero bueno, la evolución histórica se sigue dando, las cosas siguen cambiando, hay picos, hay etapas de coexistencia relativamente pacífica, por ejemplo en la etapa inmediatamente posterior a la crisis de los misiles del 62, pero para mediados de los 80 vuelve a darse una etapa de acercamiento entre los grandes poderes, ¿no? Sobre todo iniciativa de Mikhail Gorbachev, que había arribado al poder en marzo del 85, ¿no? Que se plantea transformar, ¿no? la relación entre la Unión Soviética y Occidente, ¿no? Tender puentes de diálogo, de cooperación, trabajar en las diferencias. Y del otro lado se encuentra un Ronald Reagan que acepta avanzar en ese camino, ¿no? Sobre todo, por ejemplo, en la reducción del despliegue de armas nucleares en Europa. Entonces, se va dando una distensión entre las potencias, empiezan a abrirse más canales de cooperación. De hecho, en la guerra del Golfo del 91, enero del 91 es la guerra, la Unión Soviética y Estados Unidos y buena parte de la comunidad internacional, entre ellos la Argentina, se enfrenta a Irak para que se retire de Kuwait, que había tomado en agosto del 90. Entonces, estamos ante un nuevo orden internacional, diría Bush padre en esa etapa. Las reformas que había impulsado Gorbachev, la perestroika, la glasnost, ¿no? La reestructuración económica, la transparencia política, que buscaban, digamos, reformar la Unión Soviética para fortalecerla y que continuara, bueno, se terminan yendo de las manos, ¿no? Las mayores libertades llevan a la sociedad a reclamar todavía más, y luego un intento de golpe por parte de elementos reaccionarios, conservadores, sobre todo de la KGB y del Partido Comunista de la Unión Soviética, que fracasa ahí en agosto del 90, lleva a que en diciembre del 91 la Unión Soviética se disuelva. Previamente a esto, el muro de Berlín había caído en el 89, ya habían ido también cayendo los distintos regímenes prosoviéticos en Europa oriental, los regímenes comunistas. Se había ido expandiendo la democracia en Europa oriental y en parte también en Europa central. En los Balcanes, de a poco empezaba a abrirse, pero todavía le faltaba. Y algo similar, afortunadamente, ocurría en las Américas, en América Latina, algo en el Caribe, ¿no? ¿No? Que la democracia volvía, luego de muchos años en diversos países, a funcionar, ¿no? A dejar atrás regímenes militares. Entonces, esa ola democratizadora en Europa, en las Américas, en parte de África, en parte de Asia, en Corea del Sur, incluso algo en Taiwán, que ya venía de tiempo atrás, marca la vuelta del optimismo liberal asociado al régimen democrático, ¿no? La idea del fin de la historia, como Francis Fukuyama plantearía en un libro muy comentado, muy influyente de la época, ¿no? O sea, en el mundo de las ideas,
el concepto de la democracia liberal capitalista había triunfado, primero contra el fascismo, después con el comunismo, contra el comunismo, y en consecuencia, en la realidad, en el mundo, ¿no?, se iba a ver progresivamente extendida esta idea, cada vez iban más democracias liberales en el mundo, y esto iba a favorecer la paz. Y lo cierto que diversos presidentes de la potencia hegemónica, que queda al frente del orden normativo internacional de características mayormente liberales, es decir, los Estados Unidos, distintos presidentes de ese hegemón coincidían con la idea de la teoría de la paz democrática, ¿no?, que la expansión de la democracia iba a ser positiva porque las democracias no se hacen la guerra entre sí. Y eso es algo que consideraban tanto Clinton, que incluso creó una suerte de organización de democracia que se reúne cada tanto, como Bush hijo, que en parte la intervención en Irak, no digo que necesariamente sea la principal causa, pero consideraba que si se lograba establecer una democracia en Irak, eso iba a servir como una suerte de faro, iba a servir para difundir los ideales democráticos en Medio Oriente, y eso iba a ser algo positivo para la estabilidad no solamente de esa región, sino del mundo en general. El tema es que, precisamente como lo demostró la guerra de Irak y algunas otras iniciativas a lo largo de la historia, esa visión normativa de casi imperativo categórico, ¿no?, de la obligación de promover la democracia a nivel mundial, bueno, eso a veces lleva a pecar de imprudencia, como también Doyle remarcará más adelante. Entonces, ¿no?, se van a dar una serie de estudios impulsados por diversos autores sobre el fenómeno de la guerra y cómo la variable de tipo régimen político podía incidir en la mayor asiduidad, ¿no?, recurrencia o no de esos tipos de conflictos, ¿no? La guerra entendida como un conflicto violento, donde hay por lo menos 1000 muertos, y aunque sean 1000 mínimo de cada lado, es decir, no puede haber 999 muertos de un lado y uno del otro, eso es simplemente casi un homicidio masivo, digamos, ¿no? No una verdadera guerra. Tiene que haber algún costo para ambas partes. Y muertos en batalla. Entonces, Rummel, uno de los autores que adhieren esta idea del régimen como fundamental a la hora de pensar en las posibilidades del conflicto de la paz, va a estudiar todas las guerras de entre 1816 y 2005. Rummel murió hace algunos años ya y había enseñado en la universidad bueno, en varias universidades, pero había terminado la de Hawái. Y él, en esa etapa histórica, 1816 y 2005, va a encontrar 205 guerras, ¿no?, conflictos militares entre no democracias, 166 conflictos, guerras entre democracias y no democracias, y según su aproximación, según sus clasificaciones, según sus definiciones de lo que era una guerra y de qué era una democracia, no encontró ningún conflicto violento, ninguna guerra entre democracias. Del mismo modo, Rousset, algo de él lo tiene en el texto de Peñas, no encuentra guerras entre democracias en un periodo relativamente similar, ¿no?, entre inicios del siglo XIX y, en el caso de Rousset, fines del siglo XX. Y Doyle, en 1983, un texto que también poseen ustedes, planteaba que básicamente los estados liberales, democráticos, constitucionalmente fuertes, seguros, ¿no?, establecidos, todavía no habían tenido guerras entre ellos, ¿no? Hacía referencia a ciertas excepciones, pero también le daba vuelta como decir, bueno, en realidad no eran democracias fuertes o sólidas, o no eran verdaderas democracias. Ahora bien, ¿cómo es que a través de este análisis, digamos,
estadístico, ¿no? De considerar las distintas guerras, de clasificar las mismas, de considerar variables, ¿no? De esta aproximación científica al fenómeno del conflicto y la incidencia o no de la variable de tipo régimen político, en particular republicano. ¿Cómo se entendía esto? O sea, acá es donde, digamos, vuelven aproximaciones neocantianas, estos autores serían parte de esa aproximación neocantiana, y de la reformulación de la teoría de la paz democrática, ¿no? La TPD. Esa visión parte de un análisis de segunda imagen, ¿no? A la hora de entender el conflicto o las posibilidades de la paz, en el sentido que se recuerdan las tres imágenes de Walt, ¿no? La individual, primera imagen, la del estatal y su característica doméstica como segunda, y la tercera, sistema internacional. Bueno, la teoría de la paz democrática se enfoca, o es una aproximación de segunda imagen. Las características domésticas de los estados favorecen o entorpecen las posibilidades de conflicto y de cooperación. Esa TPD, esa tesis de o teoría de la paz democrática, podría resumirse en tres afirmaciones. Las democracias liberales no se hacen la guerra entre sí. Las democracias liberales no son ni más ni menos propensos a la guerra que otros estados no democráticos, estados con otro tipo de régimen. Y las democracias liberales sí han tenido conflictos con estados no liberales. En ese sentido, ¿no? Las democracias no necesariamente son más o menos violentas en general, pero no son violentas, al menos según esta aproximación de la TPD, en sus vínculos, en sus relaciones con otras democracias liberales. Ahora bien, ¿qué es una democracia? ¿No? O sea, todo análisis, toda aproximación metodológica debe buscar definir ciertos conceptos, ¿no? Ciertos elementos para bueno, arribar a ciertas conclusiones válidas, o que puedan ser entendidas, compartidas o criticadas por otras personas que busquen comprender esa visión. Según Doyle, ahí para 1983, ¿no? Una democracia cuenta con una economía de mercado o con propiedad privada, posee ciudadanos, individuos con derechos jurídicos, ¿no? Derechos positivos, derechos negativos, cuenta con gobiernos representativos, ¿no? O sea, representa los intereses de al menos una buena parte de la sociedad. Doyle decía que, bueno, para abarcar un poco más, consideraba una democracia aquella en la cual al menos 30% de su población masculina podía votar, podía acceder a la posibilidad del voto. No, hay otras definiciones. Probablemente si nos quedamos con eso, bueno, no es una verdadera democracia, porque está dejando afuera quizás al 30%, al 70% de los hombres y al 100% de las mujeres. Así que bueno, es una definición particular de Doyle. Asimismo, como la solidez de ese régimen era importante, no cualquier democracia es una democracia sólida, ¿no? Decía de que por lo menos debía contar con 3 años de existencia. O sea, los primeros años de todo régimen, o de todo nuevo régimen político, suelen ser muchas veces inestables, inclusive violentos, sangrientos, a veces. Entonces, hablaba de que se requerían órdenes o regímenes democráticos liberales sólidos que tuvieran, aunque sea una antigüedad de 3 años. Entonces, vamos a ver por qué es posible esa paz interdemocrática, no esa paz entre democracias, y por qué, al contrario, existe un conflicto latente en las relaciones entre las democracias y las no democracias, donde la violencia muchas veces se activa, se inicia por parte de las democracias, y no de aquellas que no se consideran que son democracias. Antes de eso, recordemos la Unión Pacífica, la zona de paz, a la cual hacía referencia Kant, que iba a estar poblado por estas repúblicas, en el caso de Kant, democracias representativas, democracias liberales, en el caso de la TPD.
Esa zona de paz, esa unión pacífica, realmente los que adhieren a esta aproximación no incluye a todas las democracias, sino que la limitan, y vamos a ver por qué, a aquellas democracias liberales consolidadas de Europa Occidental, América del Norte, Canadá y Estados Unidos, Japón, Corea y Australasia, ¿no? Australia y Nueva Zelanda. El resto no las van a ver o tan consolidadas o no las van a ver en una relación de interdependencia, sino de dependencia, entre otros motivos por los cuales, por ejemplo, a América Latina parecen dejarla de lado en esta unión pacífica o zona de paz. Aparte de características domésticas que no estarían cumpliendo las democracias representativas latinoamericanas. Entonces, ¿por qué existe esta zona de paz? ¿No? Esta unión pacífica entre al menos algunos estados de la comunidad internacional. Bueno, volveríamos a los tres pilares de esta figura, ¿no? Del triángulo kantiano. Por un lado, porque existen dentro de estas democracias liberales culturas políticas similares, ¿no? La esfera doméstica comparte ciertos elementos, como por ejemplo la representación republicana, y posee a nivel doméstico distintos mecanismos de resolución pacífica de conflictos, de arribo a consensos o de dirimir las diferencias, por ejemplo, a través del voto o a través de mayorías dentro de un congreso, por ejemplo. Eso sería el pilar constitucional. Por otro lado, hay una base moral común entre las sociedades de democracias liberales, de democracias representativas, y esas sociedades se ven identificadas entre sí por compartir esa base moral común, ese compromiso con valores, con derechos que consideran fundamentales y que son relativamente similares entre estas democracias. Entonces, eso incentiva la Unión Pacífica, es el pilar internacional, si se quiere. Y por último, tendríamos el pilar cosmopolita, ¿no? Asentado en la interdependencia, ¿no? En la cooperación, el intercambio económico, comercial que se dan entre los estados. El espíritu del comercio, ¿no? El incentivo material para sostener esta unión pacífica, al que haría referencia Kant. Para Doyle, estos tres pilares, el constitucional, el internacional, el cosmopolita, la interdependencia, el derecho internacional, ¿no? el régimen representativo, republicano, democrático, liberal, esos tres pilares tienen que darse a la vez. Es decir, si se cae uno, si se cae dos de los tres pilares, probablemente esa zona de paz, esa unión pacífica empieza a resquebrajarse. De hecho, vamos a ver este tema en unos minutos. Si están los tres pilares, se sostiene esa, si están los tres lados, si quieren, del triángulo kantiano, se sostiene la paz interdemocrática, ¿no? Porque hay, ¿no? Hay una visión, hay una identidad relativamente compartida entre las sociedades. Las sociedades no desean, según esta visión, ir al conflicto con otras sociedades democráticas que comparten los mismos valores, que buscan resolver a nivel doméstico sus diferencias a través de la negociación, ¿no? por vías pacíficas. Y que además, ¿no? Cuentan con una gran interdependencia económico-comercial que también los disuade de ir al conflicto. A ver, hay países democráticos y no democráticos que tienen una gran interdependencia. De hecho, los dos principales socios económicos del mundo son China y Estados Unidos, ¿no? La relación comercial de mayor magnitud es la que existe entre Estados Unidos y China. Pero bueno, obviamente no comparten los mismos valores. No digo que unos sean mejores que otros, ¿no? Ellos dirán que sí, pero bueno, consideremos de que son distintas realidades, son distintas culturas,
son distintas historias, así que bueno, sería lógico que también tengan diferencias a la hora de ver distintos elementos que harían a los derechos o los valores fundamentales de cada sociedad. Entonces, tienen que estar los tres pilares para que exista una paz interdemocrática, una zona de paz democrática. Ahora bien, por estos tres pilares, por los tres funcionando, se entenderían la ausencia de conflictos violentos. Diferencias hay, pero no, la sangre no llega al río. Esta paz entre democracias. Ahora bien, ¿por qué hay conflicto? ¿No? Entre democracias y no democracias, y muchas veces por iniciativa de las democracias contra aquellos regímenes que no considera como tales, como democráticos, ¿no? En parte, porque prima, dirá Doyle, la desconfianza, ¿no? La incertidumbre. ¿Por qué? Porque son realmente regímenes cerrados, ¿no? Se decide entre pocas personas, las preferencias estatales, los comportamientos internacionales. En consecuencia, en la relación con esos estados, sí priman más los elementos realistas del sistema internacional, ¿no? La incertidumbre, la anarquía, la desconfianza, el egoísmo. Inclusive, al ser regímenes no democráticos, al menos según la perspectiva de las democracias liberales representativas o republicanas, no se considera desde la visión de estas democracias a los otros gobiernos como moralmente iguales. ¿Por qué? Porque desde la perspectiva de uno, no de esta visión, esos regímenes están oprimiendo a sus pueblos. ¿Por qué? Porque no les dan la posibilidad, por ejemplo, de acceder a ciertos derechos que para mí, como democracia liberal, son fundamentales, ¿no? Derechos positivos y negativos, a la referencia Doyle, ¿no? El derecho a la libertad de prensa, de conciencia, de palabra, al estar todos bajo la misma ley, a la representación republicana, ¿no? O sea, a la división de poderes, a que la sociedad pueda hacer llegar como tal, como sociedad, y no como ciertos grupos en particular, sus intereses y sus valores al comportamiento de sus gobiernos, ¿no? No lo ven a un mismo nivel moral, y hasta lo ven, obviamente, como algo negativo en el sistema internacional. Entonces hay una ausencia de espíritu de negociación, ¿no? Una imprudencia, ¿no? Dirá Doyle, esto puede acarrear, porque no están dispuestos primero, no confían a la hora de negociar con esos gobiernos, y llegado el caso, si pueden, buscan debilitarlos y hacerlos caer, en beneficio de democracias supuestamente liberales y republicanas. En esa interacción, ¿no? Entre aquellas que se consideran como democracias liberales republicanas y aquellas que consideran que no lo son, las percepciones son muy importantes, ¿no? O sea, cómo se ven a sí mismos las que adhieren a esta idea de democracia liberal republicana y aquellas que consideran que no lo son. Entonces, el equilibrio de poder, una herramienta tan central, el pensamiento realista, donde el poder precisamente, las capacidades que poseen los estados, son fundamentales a la hora de pensar en las amenazas del sistema internacional, son reemplazados por otro tipo de equilibrio. Equilibrio de amenazas. ¿Qué veo más amenazante? Yo, Francia. Que Gran Bretaña tenga cientos de armas nucleares o que posea una, dos, tres, Irán o Corea del Norte. Como formamos parte de una Unión Pacífica, como somos repúblicas democráticas o democracias republicanas, bueno, si Gran Bretaña tiene de un día para el otro 10, 20 o 30 submarinos más o aviones o lo que fuera, yo me siento más seguro porque nos apoyamos, porque hay confianza y porque en caso de agresión nos vamos a ayudar mutuamente. En cambio, si Irán saca un bote a remos con una pistola atada a un alambre, lo voy a ver más como una mayor amenaza, porque no puedo confiar en lo que yo considero que no es un régimen plenamente democrático, más allá que Irán es mucho más democrático, o menos autoritario, o menos teocrático que, por ejemplo, Arabia Saudita, que es un aliado más tradicional, llegado al caso de Occidente, pero bueno.
Una cosa es una teoría, otra cosa es la realidad, que es mucho más compleja. Pero bueno, si no, Corea del Norte, ¿no? Corea del Norte saca un avión a papel, lo voy a ver como una mayor amenaza que Alemania, la Alemania de hoy en día, obviamente, desarrolle un avión supersónico. Entonces, las percepciones también son muy importantes a la hora de pensar en la paz democrática. La idea de las percepciones, cómo veo a mí mismo, cómo veo al otro, y la interacción que se pueda desarrollar a partir de esa visión, y de la formación de las identidades respectivas, va a ser, por ejemplo, profundizada, desarrollada sobre todo por una teoría que vamos a ver más adelante, en otras clases, el constructivismo. Ahora bien, cerrando Doyle su texto, y en un contexto de ahí de los 80, donde, ¿no?, Japón parecía la locomotora, ¿no?, el que iba a sobrepasar a Estados Unidos. De hecho, en un día, en la historia, el Producto Bruto de Japón fue igual al norteamericano. ¿No? Japón se venía, el modelo del toyotismo, por encima del modelo del fordismo, estaba el debate en ese entonces, a la hora de producción, por ejemplo. Se veía cierta declinación económica en los Estados Unidos, en consecuencia, ¿no? Doyle saca algunas advertencias de por qué el orden liberal internacional podría estar en riesgo a futuro, que si uno lo piensa, lo reflexiona el día de hoy, también podría aplicarse, ¿no?, en la actualidad, ¿no? Doyle planteaba, al igual que otros liberales, no solamente de esta vertiente del liberalismo republicano, o de la teoría de la paz democrática, planteaba que el orden internacional liberal se había logrado concretar mayormente porque Estados Unidos había tomado la decisión de hacerlo y había volcado los recursos económicos, políticos y militares para sostenerlo y para defender ese orden internacional liberal. Entonces, en ese contexto de inicio de los 80, de cierta declinación económica aparente, al menos de Estados Unidos, de cierta emergencia de Japón, todavía China venía recién dando los primeros pasos de la política de las puertas abiertas de Deng Xiaoping, que se da ahí a partir del 78, 79. Así que China no era la amenaza, era Japón. Él planteaba que si hay un declive hegemónico, o sea, si Estados Unidos se ve porque se reducen sus recursos o porque modifica su intención y su interés en el sostenimiento del orden internacional, ¿no? O sea, si hay un declive hegemónico, si hay un derrumbe económico, ¿no?, sea de una economía a nivel doméstico, sea de la economía internacional a nivel, bueno, la economía global, obviamente. Si hay un incremento, un aumento de la rivalidad económica internacional, si hay un debilitamiento de la interdependencia o un colapso de las bases liberales internas de sus miembros centrales, el mundo liberal y la Unión Pacífica podrían estar en peligro. Bueno, si pensamos en el incremento de la rivalidad económica entre China y Estados Unidos, entre Estados Unidos y algunos de sus aliados europeos, si pensamos en el contexto del coronavirus que afecta la globalización, afecta el intercambio, la interdependencia, el comercio internacional, que en muchos países va a provocar un derrumbe económico en mayor o menor gravedad. Si vemos un gobierno norteamericano que fue adhiriendo a visiones más populistas, más nacionalistas, de tratar de desentenderse del sostenimiento de ese orden liberal, de criticarlo inclusive a la globalización, al libre comercio, a ciertas instituciones tradicionales, como las Naciones Unidas, ¿no? Si vemos otros países occidentales donde el avance populista, nacionalista también se va dando, bueno, el contexto o el peligro que veía Doyle para el orden internacional liberal y para la paz interdemocrática ahí a inicios de los 80, en parte, no exactamente, ¿no? O sea, la historia, y en este caso la evolución de la teoría de la realidad es un poco más compleja, pero da para reflexionar, ¿no? O sea, puede estar en peligro esa paz interdemocrática, esa zona o unión pacífica que englobaría Estados Unidos o América del Norte, ¿no?, incluyendo Canadá, Europa Occidental, Japón, Corea del Sur, Australasia. Puede ser que estemos ante un debilitamiento de este orden internacional liberal.
Sí, puede ser, obviamente. Esto nos da algo para reflexionar, pero que también podemos sacarle más el jugo después incorporando visiones, reflexiones aportadas por otros enfoques, otras teorías. Entonces, dijimos, ¿no? En los últimos años, en algunos países han avanzado visiones populistas, nacionalistas, que critican, a veces con razón, a veces sin una razón completa, la globalización, el comercio internacional, el intercambio, el orden liberal, las normas del sistema internacional como limitantes. A nivel doméstico, ¿no? Se reducen ciertos principios de tipo republicano, de tipo democrático. De hecho, tuve la posibilidad de estar en China a fines del 2018 y ahí en la Academia Militar, ¿no? En la Escuela de Defensa Nacional de China, veían como la amenaza ese avance del populismo a nivel internacional, como algo que iba a atentar contra el orden normativo, contra la interdependencia, exactamente. Y si uno toma el aporte de Freedom House, ¿no? Una institución que desde hace mucho tiempo se dedica a analizar el avance o retroceso de las características democráticas a nivel internacional, lo cierto es que, según el último informe de este año, en los últimos 14 años, entre 2005 y 2019, más que esta expansión de la Unión Pacífica, más que esta expansión de la ola democratizadora, lamentablemente es como que la ola llegó a la costa y empezó a retirarse, ¿no? O sea, golpeó la puerta, la arena y se va para atrás. Hay que ver si vuelve, ¿no? Una ola vuelve. Pero acá veremos. Quizás se evapora el agua y no llega a ser una ola tan profunda. Entonces, lo que ve Freedom House y lo que marcan distintos autores, distintos especialistas, es que en muchos países, tanto centrales como periféricos, ciertos valores que se asocian a la democracia, a una república, ¿no? Han ido retrocediendo. Es decir, que los avances, que es lo que tenemos acá, de valores democráticos, han sido menores que los retrocesos en los últimos 14 años, entre 2005 y 2019, ¿no? O sea, hay democracias menos republicanas, menos liberales, y países que eran mayormente democráticos y hoy en día han dejado de serlo plenamente o en su totalidad, ¿no? Pensemos en nuestra región, pensemos en otras regiones del mundo. Recientemente, ¿no? El gobierno de Hungría, ¿no? Realizó ciertas reformas que ponen en serio riesgo precisamente la democracia, la representatividad, la división de poderes de ese país. Pero bueno, otros estados lamentablemente han ido, al menos para uno que vive una democracia liberal y adhiere a ciertos principios, en otros países también se ha visto ese retroceso. Entonces, un debate o una pregunta que uno podría hacerse es, bueno, ¿la paz se va a poder sostener siendo que las democracias ahora están viviendo un retroceso? Es una pregunta que les dejo y que puede favorecer cierto debate entre ustedes o los prácticos. Pero bueno, toda teoría tiene sus prioridades en análisis, se priorizan ciertas variables por sobre otras, se dejan de lado algunos elementos, y esto da lugar, sin lugar a dudas, y entendible, a críticas de otras aproximaciones, ¿no? De otras teorías, de otras maneras de interpretar la realidad. Buscando sintetizar muchas de ellas, y enumerándolas aquí en esta filmina en particular, ¿no? Algunas corrientes, por ejemplo el realismo, verá que la naturaleza humana es mala y egoísta, o sea, no es perfectible. O sea, esto es así y va a continuar de esta manera. En consecuencia, no ven la posibilidad de progreso. Hay también visiones que entienden que la ausencia de conflictos entre democracias se debió a varias razones. Por un lado, hasta algunas pocas décadas era un fenómeno limitado, no había muchas democracias, o al menos que entraran en una definición de democracia clásica.
estaban alejadas entre sí. Y los gobiernos tienden a actuar de manera prudente. Entonces, la distancia, la prudencia, en los pocos casos de países democráticos que había en el sistema internacional, lo que permitía entender la ausencia de conflicto, no el régimen político. Del mismo modo, dirían algunas teorías, sobre todo realistas, de que las características del sistema internacional son las que determinan en buena medida, de manera directa o indirecta, sobre todo, el comportamiento de las unidades, de los estados, y no el elemento doméstico, el sistema político, lo que va a determinar las preferencias y los comportamientos estatales. Por otro lado, también hay algunos autores, algunas corrientes que plantean que más de medio siglo de paz, por ejemplo, en Europa, entre democracias, se debió a que, al menos hasta 1990, tenían una amenaza común, que era la Unión Soviética. El comunismo, si lo pensamos a nivel más abstracto. Entonces, ¿no?, se unieron frente a ese enemigo común. Quizás en el futuro, habiendo desaparecido ese enemigo común, no siendo el terrorismo una amenaza de la misma magnitud, o inclusive incentivado por las estrategias que se toman a veces contra el terrorismo, o lo que se considera como terrorismo, ¿no?, las democracias van a empezar a comportarse de manera distinta, a nivel doméstico y a nivel internacional. Hay algunos autores que mencionan que hay algunas excepciones a esa regla de ausencia de conflicto entre democracias y marcarán la guerra de 1812 entre Estados Unidos y Gran Bretaña, aunque lo cierto es que Gran Bretaña no era una verdadera república en ese momento, o sea, el parlamento todavía estaba bastante limitado en asuntos, por ejemplo, vinculados al conflicto o al modo de hacer la guerra. El choque entre Estados Unidos y España en 1898, sobre todo en torno a Cuba, pero bueno, España en ese momento no era una democracia consolidada, tenía sus problemas, según, ¿no?, los defensores de la teoría de paz democrática, entonces no meritaría considerar a España una verdadera democracia en ese contexto. La participación del Líbano, que era una democracia, ¿no?, había elecciones, había partidos, había cierta libertad de prensa, en ese contexto. La participación entonces de este país en la guerra contra Israel durante los 6 días, en 1967, dicen, bueno, acá Líbano democrático atacó a Israel, hubo un choque, pero lo cierto es que, nuevamente, una guerra involucraría al menos 1000 muertos, 100 de cada lado mínimamente, o sea, puede ser 900 a 100 si querés, si quieren. Pero la prevención del Líbano en la guerra del 67 fue básicamente 2 aviones que entraron en territorio israelí, atacaron a algunos blancos, y uno de esos 2 aviones fue derribado. Realmente esto no fue una guerra entre el Líbano democrático e Israel democrático, fue un incidente, fue un hecho aislado, no hubo una movilización masiva de los libaneses en ese contexto por parte del gobierno de su país para enfrentar a Israel. Y por último, tendríamos el conflicto de Kargil entre Pakistán y la India, conflicto por control de la región de Kargil, en 99. Supuestamente las dos eran democracias, las dos tenían gobiernos que habían sido elegidos, por parte del pueblo al menos. Pero bueno, los de la teoría de paz democrática suelen minimizar esta excepción al señalar de que, bueno, por un lado, las cifras oficiales de muertos de ambas partes no llegan a los 1000, llegan creo que a 990 los números oficiales, obviamente probablemente los muertos hayan sido más, pero bueno, el INDEC en este caso toma algunos datos y descarta otros. Y por otro lado, en el caso de Pakistán, era una democracia muy inestable en ese contexto. De hecho, el jefe uno de los principales jefes militares, Musharraf, creo que fue el Estado Mayor, pero bueno, uno de los principales jefes militares de la época,
Musharraf va a tomar el poder a través de un golpe unos meses más tarde, el mismo año, en 1999. Entonces dice, bueno, no eran democracias liberales consolidadas, en este caso. Quizás sí más la India que Pakistán, pero Pakistán cae víctima de un golpe poco después. Entonces, nuevamente, cómo uno define la democracia va a permitir validar o rechazar esta tesis, ¿no? Precisamente en los problemas con la definición de qué es una democracia o qué es una guerra es algo que es criticado por otras corrientes, ¿no? Como que esa definición se limita a pocos casos o a democracias ricas y estables. Bueno, el tema de las definiciones, ¿no? Cada teoría hace sus propias definiciones y las mismas no necesariamente son aceptadas o compartidas por otras visiones y por lo tanto son criticables. Por otro lado, inclusive reconociendo que estas excepciones son supuestas y no son verdaderas excepciones y que no hubo guerras entre democracias, algunos críticos dirán que, bueno, lo que sí hubo fue intervencionismo, ¿no? Por ejemplo, de Estados Unidos en América Latina, ¿no? Contra gobiernos que habían sido electos. Por ejemplo, el de Salvador Allende. Entonces, hay intervencionismo. No guerras, pero sí hay vulneración de ciertos principios que deberían ser basales, ¿no? Fundamentales en la relación entre las democracias. Ante esta situación, bueno, el TPD dicen, por un lado, que no fueron guerras, sino que fueron intervenciones, lo que permitiría descartarlas, y el hecho de que hayan sido intervenciones y no guerras demostraba que los gobiernos que las llevaban a cabo, estas intervenciones, reconocían que sus sociedades iban a rechazar acciones contra esas sociedades que consideran democráticas, es decir, Estados Unidos fue una intervención encubierta en el caso chileno porque sabían que la sociedad norteamericana iba a rechazar acciones contra esa democracia. Entonces, que se validaba la teoría de la paz democrática porque eran gobiernos representativos, entonces hicieron trampa, porque si no se iba a activar el veto popular, llegado el caso. Pero además, y por esto también descartan incluir a América Latina en su idea de zona de paz o de paz interdemocrática, entre el norte y el sur, dirán los que hay en esta teoría mayormente, hay más una relación de dependencia antes que de interdependencia, al menos cuando escriben ahí en los 80. No es una relación de igualdad. Y además, y en parte asociada a las intervenciones o los conflictos del pasado, hay mucha desconfianza mutua, sobre todo del sur hacia el norte. Entonces, por un lado, falta el pilar de la interdependencia, es más dependencia que otra cosa. Muchas de las democracias, estamos hablando de mediados 80, ¿no? O de las que se llaman democracias en el sur, todavía no se han consolidado, ¿no? Entonces, no incluyen a nuestra región en esa zona de paz, ¿no? La violencia todavía podría darse entre integrantes de América Latina e integrantes de ese norte desarrollado y pacífico. Ahora bien, como volviendo a la filmina de las causas del conflicto con regímenes no democráticos, vimos que una de ellas era que precisamente las democracias liberales representativas consideraban como inmorales a los regímenes que no lo eran, y veían como una suerte de obligación el expandir los valores democráticos republicanos. En consecuencia, esta situación era algo que era alertado y tratado de prevenir, tanto por Doyle como inclusive en algunas líneas por Kant, la idea de expandir estos valores por la fuerza, podrían derivar, ¿no? Si todos creemos de que si la paz va a ser más factible si expandimos, aunque sea por la fuerza, la democracia como régimen político a otros estados, no, esto podría alentar guerras de exportación democrática, ¿no?
Kenneth Walt diría que podría tender a guerras perpetuas, ¿no? Guerras con todo aquel gobierno que no considero como una democracia liberal, democracia republicana, ¿no? Guerras perpetuas, conflictos constantes, en la búsqueda de esa paz perpetua. Y ahí, la paz a la que arribáramos, o la paz perpetua que podríamos encontrarnos algún día, si es una guerra constante, contra todos los países que consideremos que no son democracias, es la que da nombre a la obra de Kant, ¿no? El título de la paz perpetua de Kant, algunos consideran que los trajo de la contribución de Abad de Saint-Pierre, proyecto para hacer la paz perpetua en Europa, aunque otros dicen de que Kant sacó el título de algo que había escrito un posadero, ¿no? Alguien que ofrecía comida y alojamiento, donde hablaba de la paz perpetua y era un dibujo de un cementerio, ¿no? O sea, lamentablemente, si vamos tratando de exportar la democracia por la fuerza, podemos llegar eventualmente a esa paz de los cementerios, ¿no? Porque hay estados que pueden ser considerados no democráticos, al menos de la visión occidental, pero que cuentan con amplios recursos para defender ese régimen político y puede derivar, bueno, en una hecatombe nuclear o de otro tipo que haga que la paz perpetua sea el cementerio. Pero, quizás no debamos ser tan negativos a la hora de pensar en la guerra, porque precisamente la guerra estatal, la guerra entre los países, se ha vuelto un fenómeno cada vez más escaso, menos recurrente en el sistema internacional, de manera afortunada, ¿no? Porque, bueno, las guerras suelen acabar con la vida de mucha gente y la destrucción de amplios recursos materiales. Entonces, no necesariamente por el régimen democrático, dirán algunos críticos, sino sobre todo por los costos asociados al empleo de la fuerza. La guerra y la destrucción provocada por las mismas, las guerras estatales entre estados, han ido decayendo, ¿no? Este gráfico presenta la cantidad de muertos en batalla provocados por conflictos entre estados. Y lo cierto, si comparamos 1946, o sea, ya inmediatamente a posteriori, ya acabada la Segunda Guerra Mundial, y lo comparamos con, esto llega hasta 2016, con la actualidad, vemos que mayormente el mundo es menos violento a nivel estatal, la guerra como fenómeno estatal es menos recurrente, ¿no? Hay algunos picos, por ejemplo, lo vemos en el caso de las Américas, sobre todo en América Central, en los 70, los 80, ¿no? Las guerras civiles, la lucha entre gobiernos democráticos y otros autoritarios contra fuerzas insurgentes. Lo vemos a veces en Medio Oriente, distintos conflictos. Pero lo cierto es que la cantidad de muertos en batalla, afortunadamente, ha ido bajando. Entonces el conflicto estatal violento ha disminuido, aunque obviamente un conflicto de darse, ¿no? Entre dos estados, y sobre todo estados con armas de destrucción masiva, sería desastroso para la comunidad internacional, pero el conflicto hoy en día es más subestatal o entre un estado y actores no estatales, ¿no? O sea, la paz estatal pueda deberse no necesariamente a un régimen político, o al menos solamente en parte, y sino también estar siendo incidida esta ausencia o esta limitación de la violencia estatal por los costos que trae aparejado el empleo de la fuerza y la destrucción que está provocando. Entonces, esta visión es ciertamente original en relación a lo que plantea el realismo. El liberalismo, dijimos, es un gran paraguas que engloba distintas visiones, unas que se asientan en la interdependencia, como variable independiente, otras instituciones internacionales normativas para limitar la situación de anarquía, otros en el régimen político, en particular el republicano, el democrático liberal, como fuente para la cooperación y para reducir el conflicto, ¿no? Son distintas aproximaciones dentro de ese gran paraguas liberal que comparte ciertas ideas
comunes y diverge a la hora de priorizar, a veces una variable sobre otra como independiente, pero bueno, que da para el debate, es decir, América del Sur, ¿no? Las últimas décadas, o casi el último siglo, la ausencia de violencia interestatal, ¿no? La ausencia de grandes conflictos militares, ¿no? La última gran guerra de movilización masiva de las sociedades entre dos países con mayores o menores rasgos de democracia en el momento de la contienda, fue la guerra de Chaco entre Bolivia y Paraguay. Después, los siguientes conflictos fueron muy limitados, no entrarían en la categoría de guerra porque no produjeron, por ejemplo, 1000 muertos. Pensemos el conflicto de Alto Cenepa entre Ecuador y Perú, que también Ecuador era una mayor democracia que Perú, donde estaba Fujimori disolviendo el Congreso, por ejemplo. Entonces, la estabilidad de nuestra región se asienta mayormente en la democracia, en la democracia representativa, republicana, como principal elemento, o no lo es. O la democracia es, aunque sea, entre otros, un factor importante para entender la progresiva disminución de la violencia estatal. Entonces, ¿es la variable independiente o es una de las variables relevantes? ¿Amerita considerar el régimen político, en este caso el democrático liberal o republicano, como elemento a la hora de entender las causas de la guerra o de la paz? ¿No? Ciertamente da para el debate, es interesante conversar sobre esta aproximación a las complejidades del sistema internacional, pero la clase que viene vamos a avanzar con otra vertiente de liberalismo, sobre todo aquel que se basa en la interdependencia, ¿no? Interdependencia compleja, la construcción de Geogenia, y vamos a ver la siguiente unidad. Mientras tanto, espero que se preserven en sus casas, salvo que, bueno, tengan que trabajar, que se cuiden, que aprovechen a veces tiempo libre para leer, para capacitarse en otras áreas del conocimiento, para también, ¿no?, analizar los textos que tienen, para trabajar en los prácticos las dudas que poseen o algunos conceptos que se hayan visto más por encima o que no hayan sido incluidos en este teórico. Y bueno, con suerte nos veremos todavía de manera virtual la semana que viene. Muchas gracias por mirarme, ¿no? por ver este video.